Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a Dio. En aquel tiempo envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a una virgen desposada con cierto varón de la casa de David llamado José. Y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado el ángel donde ella estaba, le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. El domingo pasado estuvo acá presente en la Santa Misa el embajador de Hungría. Me había contactado por teléfono porque él en Budapest, de donde venía, habitualmente iba a misa en latín, como llamaba él. Comenzó conociendo primero la misa Novus Ordo en la lengua latina y después en Budapest hay misa tradicional, como acá en la capilla. Entonces, hacía 2 meses que estaba acá en Buenos Aires y quería ir a la misa tradicional. Entonces, bueno, lo más cercano era esto. Y conversando con él, cuando lo saludo personalmente, yo no lo conocía todavía más que por mensaje o por teléfono, cuando llega y me saluda, me dice: Laudetur sit Jesus Christus. Así empezó la conversación. Y yo respondí: Laudetur sit Jesus Christus. ¿Por qué? Porque en muchos países los católicos no se saludan. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Tanto tiempo? No. Se saludan con un saludo cristiano. En Italia, cuando uno va todavía a la parte sur de Italia, te dicen así: Sia lodato Jesucristo. Sea alabado Jesucristo. Que es lo mismo que lo dijo recién el embajador que decía: Laudetur, alabado, sea alabado, sit Jesus Christus. Sea alabado Jesucristo. Entonces me preguntó: padre, acá los católicos ¿cómo saludan? Me dio un poco de vergüenza, ¿no? Pero dije, bueno, no, nosotros saludamos un poco más así, como más mundanamente, porque se ha perdido, pero en el campo todavía hay muchos lugares que cuando uno saluda, se saluda así: Ave María Purísima. Y el otro responde: sin pecado concebida. Eso es lo que quedó de la Argentina que nació católica y que después poco a poco, con el tiempo, con el laicismo, con el liberalismo, con la masonería, se fue perdiendo, lamentablemente. Pero antiguamente, por eso en el campo, en la Argentina profunda, todavía quedó esa costumbre: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Cuando le dije esto al embajador de Hungría, dice: wow, comienzan saludando a la Virgen, qué bueno. Bueno, sí, pero no todos. Hay presidentes que no saben ni hacer la señal de la cruz todavía, ¿no? Bueno, lo cierto es que esa invocación a la Virgen Santísima en nuestro país, en Argentina, quedó enormemente grabada en las primeras épocas, al punto tal que la tradición bibliográfica más seria dice que ni más ni menos que Manuel Belgrano tomó los colores, para hacer los colores de la Argentina, de aquella cofradía a la cual él pertenecía, que era la cofradía de la Inmaculada. Manuel Belgrano, como muchos de los Borbones, tenía una gran devoción a la Inmaculada Concepción, a pesar de que todavía el dogma de la Inmaculada Concepción no se hubiese proclamado. Ustedes saben que el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María es del año 1854. Belgrano es recién de los primeros años de la autonomía, 1810, y después de la independencia, en 1816. Pero ya había una gran tradición, muy fuerte, sobre todo en España, de pensar con toda la tradición de la Iglesia que la Virgen Santísima había sido concebida sin la mácula, sin la mancha con la que venimos todos a este mundo y que se va transmitiendo por, dice Santo Tomás, por nuestra condición corpórea. A partir de ese primer pecado, esa desobediencia de nuestros padres Adán y Eva, cometieron esa aversión
ad Deo, la aversión de Dios, et conversio ad creaturam, eso es el pecado, la esencia del pecado es la aversión de Dios y la conversión mía a la criatura. Criatura que puede ser desde una persona, a un celular, a un animal, a un amigo, lo que sea. Aversión a Dios y conversión a la criatura, ¿no? Eso es la esencia misma del pecado. A partir de ahí entonces vino por generación, desde los primeros hijos de Adán y Eva, transmitiéndose esa mácula, esa mancha. Y María Santísima, en previsión a los méritos que ella misma iba a tener como corredentora de su Hijo en la cruz, fue preservada al momento de ser concebida por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, fue preservada de esa mancha. Es la única criatura concebida sin pecado original. Pero Jesucristo no es criatura. En todo caso es parte creada su naturaleza humana, también obviamente, porque es Dios, no posee pecado. Por eso decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Fue concebida sin pecado original. Bien. Este tema del pecado original en nosotros hoy en día es totalmente olvidado. Olvidado. El mundo moderno nos plantea que el hombre viene al mundo casi como bueno y que después la sociedad es la que lo va destruyendo, la que lo va corrompiendo. Tanto es así que, por ejemplo, uno de los fundadores del liberalismo doctrinario, que fue Rousseau, planteaba justamente eso. El hombre era un buen salvaje, que si uno lo dejaba vivir como libremente, todo iba a andar bien. No había que meterle ni siquiera un ámbito educativo. De toda esa época, del siglo XVIII, fines del XVIII, principios del XIX, son todas estas novelas, por ejemplo, la famosa de William Defoe, ¿no? Cuando conocemos en ese personaje, el famoso Viernes, este personaje de la isla, donde si uno lo dejaba solito, era como inmaculado. No, momentito. Tenemos experiencia desde que somos chiquititos, de que nosotros, según nuestros modos de hacer, tendemos a veces a cosas que no son buenas. A mis caprichos, a mi desobediencia, a mis mentiras, a mis faltas leves o graves, pero tenemos experiencia de que un animal de laboratorio, como puede ser un bebito, si uno lo deja solito y simplemente lo alimenta, no va a salir necesariamente bueno. ¿Por qué? Porque no cometió ningún pecado él, pero contrajo uno que le vino de fábrica. Por eso nosotros borramos el pecado original por medio del bautismo. Y por eso decimos que cuanto antes se bautizan los niños, mejor. Porque antes le borro el pecado original, antes lo hago hijo de Dios, y por lo tanto, si es hijo, es heredero. Todo hijo tiene derecho a su herencia, salvo que él mismo quiera apartarse de la herencia. Es lo que hace el pecado mortal. Me separo de la herencia de mi Padre Dios. Ese pecado original entonces se me borra, pero me queda la propensión al pecado. Y acá voy al punto de todo esto. Esta es la unión entre la Inmaculada y nuestra vida de santidad. Nosotros no nacimos inmaculados, nacimos maculados, manchados. ¿Se me borró el pecado original? Sí, pero me quedó una propensión. Y cada uno sabe, yo sé cuál es el mío, y ustedes saben cuál es el suyo. Cada uno sabe hacia dónde apunta nuestra naturaleza caída. ¿Cuál es mi falla? El gran secreto, y por favor hay que entenderlo, de la vida de nuestra santidad, es intentar elevar al máximo las virtudes naturales que Dios me dio y tratar de aplacar el defecto que de fábrica tengo, que se pueden resumir fácilmente en los 7 pecados capitales. Todos tenemos un pecado al que estoy más inclinado. Si uno se pone a analizar su alma, yo capaz que estoy más inclinado a la ira, o a la gula, o al orgullo, o puedo estar inclinado a ser perezoso, o a la lujuria, o a la que sea. Entonces yo tengo que saber que esa mancha en mí me dejó una cicatriz, y que entonces voy a necesitar trabajar toda la vida para hacer, por ejemplo, si soy más orgulloso por naturaleza, voy a intentar trabajar la humildad.
Si por naturaleza soy falto de misericordia, porque soy duro al juzgar al prójimo, intentaré ser al máximo compasivo. Si por naturaleza yo estoy inclinado a ser perezoso, buscaré entonces actividades lícitas, buenas, sanas. En esto se reduce, en concreto, la dirección espiritual. Si alguno de ustedes alguna vez tuvo un buen confesor o un buen director espiritual, les va a decir, bueno, las primeras semanas vamos a intentar ver cuál es tu defecto dominante. Y en base a eso vamos a trabajar toda la vida espiritual. Y así entonces, si uno se va poniendo pequeños propósitos, puede ser santo. Puede ser santo, claramente que sí. Porque no nacimos inmaculados. Nacimos maculados, manchados. Bueno, hoy tenemos la gran ventaja. 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción de la Virgen Santísima. Lo leíamos recién en la primera lectura. Vengan a mí. Se le atribuye esto justamente para la Virgen Santísima en la liturgia del día de hoy. Vengan a mí, escuchen mis preceptos. Porque ella misma es la que nos puede dar los regalos que a veces por uno mismo, a veces no logramos a fuerza de remos. Es por eso que la mediación de la Virgen María para alcanzar las gracias es indispensable. Y por esto los protestantes lo pierden, porque no creen en esto. Nosotros entonces aprovechamos hoy el Día de la Inmaculada para intentar pedirle a ella que por su intermedio Dios me conceda primero luces para ver cuáles son mis defectos dominantes. Y en segundo lugar, para que le pida a ella, a su hijo, para que nos ayude a trabajar seriamente, para poder ser santos, que es la única meta de esta vida. El resto no tiene ningún sentido. Pidamos esa gracia de conocernos a nosotros y trabajar seriamente por la santidad. Ave María Purísima.